Bueno, vamos a comenzar. Como saben, lo que vamos a hacer esta clase y la siguiente, que será la última, es discutir la teoría pragmática de Grice. Am, entonces, hasta ahora nos hemos centrado principalmente en, en semántica, es decir, en nociones que están directamente relacionadas con verdad, falsedad, significado literal, referencia, cosas de este tipo. Um, Quizá la discusión sobre Donnellan y los usos referenciales sea, sea un fenómeno pragmático, eso es algo que se ha discutido. Kripke mismo, Saul Kripke, tiene un artículo en donde sostiene que es de hecho un fenómeno pragmático, y si es el caso, pues entonces ya discutimos de alguna manera algo de pragmática. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es estudiar un fenómeno que es claramente pragmático. Y por esto quiero decir que tiene que ver más con el uso del lenguaje que con nociones semánticas como verdad, referencia, etc. Claro, nociones semánticas van a estar involucradas en una teoría pragmática, pero la teoría pragmática no es principalmente acerca de esos fenómenos, aunque esos fenómenos semánticos, aunque sí estén involucrados. Entonces, una cosa que les pido es que cuando hable de pragmática, no piensen en esta noción de pragmática como una cosa práctica. Una persona muy práctica, muy eficiente, es otra cosa. Lo que vamos a discutir, como quedará claro a lo largo de esta clase. ¿Vale? Bueno, y bueno, sobra decir que este artículo que vamos a discutir, el artículo de Grice, es definitivamente un clásico. Y si tienen curiosidad por estudiar más acerca de filosofía del lenguaje, eh, es tan indispensable como el trabajo de Frege, el de Russell, el de Kripke. Um, Um, y también si estudian cuestiones de filosofía política, ética, epistemología, verán que ocasionalmente ocurren referencias al trabajo de Grice, incluso en estas áreas que aparentemente están completamente desligadas. Entonces, les va a ser bien estudiar el trabajo de Grice con algo de cuidado. Ah, eh, bien, voy a poner la guía. Eh, bueno, notarán inmediatamente que este no es mi nombre. Esta guía, de hecho, no la escribí yo, la escribió Maite Escurdia. Ella fue una filósofa mexicana, principalmente trabajó en filosofía del lenguaje y de la mente. Ella fue mi profesora cuando yo estuve en licenciatura en la UNAM, y fue mi colega durante varios años cuando me incorporé como investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Fue una figura muy importante para gente de mi generación y de varias otras generaciones. Y desafortunadamente ella falleció hace un par de años. En el 2017 tuve el gusto de impartir un curso junto con ella, y esta es una de las guías que usamos para eh, discutir a Grice. Y simplemente me gustaría seguir usándola como una forma de recordarla y pues de hacerles saber a ustedes acerca de ella. Bueno, bien, entonces, en algún sentido, la teoría de Grice está eh, preocupada principalmente por el fenómeno de la comunicación lingüística. Es decir, de qué tipo de información transmitimos cuando emitimos una oración, y de los mecanismos
que deben de estar en juego para que ese fenómeno sea posible. No aborda todos los aspectos de la comunicación lingüística, pero sí uno muy importante, que es el de las implicaturas conversacionales, porque sin una buena explicación de ese fenómeno, simplemente no es posible tener un buen entendimiento de lo que ocurre en una conversación, del fenómeno de la transmisión de información vía uso del lenguaje. Entonces, a grosso modo hay dos modelos que intentan explicar la comunicación lingüística. El primero es en realidad un hombre de paja, es una caricatura. Nadie realmente defiende algo tan simple como esto, pero vale la pena considerarlo rápidamente, simplemente para descartarlo. Este es el modelo del código. La idea es que las palabras tienen un significado estable, que es el resultado de convenciones lingüísticas. Entonces, la idea es que las palabras que usamos tienen un significado literal estable, que siempre las acompaña. Las palabras significan algo. Los hablantes competentes del lenguaje saben qué significan las palabras, y esto es cuestión de convenciones lingüísticas que fueron adoptadas en algún momento. Y entonces, este modelo de la comunicación simplemente dice que cuando emitimos una oración en una conversación, la información que comunicamos se agota en este significado literal codificado convencionalmente, ¿vale? Entonces, a primera vista, parece una explicación bastante razonable. Podemos pensar que sí, efectivamente, las palabras en la oración, mi gato está dormido, tienen un significado literal. Hay algo que significan en virtud de convenciones que adoptamos. Y que cuando emito esa oración, lo único que comunico es ese significado literal. Sin embargo, como vamos a dar cuenta, esta explicación, esta teoría tiene limitaciones importantes, porque en muchas ocasiones transmitimos información, comunicamos información que no es parte del significado literal de las palabras que usamos. Es decir, dicho de otra forma, en ocasiones emitimos una oración, comunicamos cierta información, y esa información que comunicamos no es el significado convencional de las palabras que emitimos. Les voy a dar un ejemplo sencillo, fácil de entender, que más adelante, probablemente hasta la siguiente clase, vamos a entender de forma más sistemática, pero es un ejemplo tan claro que no queda duda cuando uno considera este ejemplo, que el modelo del código tiene limitaciones importantes. Entonces, imaginen que una amiga de ustedes, María, ha escuchado hablar de algún amigo suyo, digamos, de Jorge. Y María comienza a generar interés por Jorge. Y entonces María en algún momento les pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Y Jorge está guapo? Y su respuesta es, Jorge es muy simpático. Lo que se comunica en este caso es que Jorge no es guapo, no es muy atractivo, ¿no? Cualquier participante de la conversación entendería que si la pregunta es, oye, Jorge está guapo, y uno responde con, Jorge es muy simpático, te va a caer muy bien. Lo que uno quiere comunicar es que Jorge no es muy guapo. Probablemente uno también quiera comunicar que Jorge es simpático, sí, pero principalmente uno quiere dar a entender que el fuerte de Jorge no está en su apariencia física. Entonces, este es un caso en donde logré comunicar información, pero esa información no es parte del significado literal codificado convencionalmente de las palabras que usé.
Las palabras que usé fueron simplemente Jorge es muy simpático. Y la información que transmití no tiene nada que ver con eso. La información que transmití es Jorge no es muy guapo. O por lo menos uno de los pedazos de información que transmití. Entonces, claramente el modelo del código tiene limitaciones, porque es perfectamente posible, y no solo es perfectamente posible, sino que ocurre todo el tiempo que comunicamos información que va más allá del significado literal de las palabras que utilizamos, del significado codificado convencionalmente. Vale. He aquí un modelo más prometedor que a cierto nivel de abstracción es el modelo Graysiano. Entonces es una combinación de dos tipos de conocimientos. Por una parte, decimos que las palabras tienen significado estable, como en el primer modelo, que pueden ser el resultado de convenciones lingüísticas. Entonces, este modelo reconoce que hay algo de cierto en el primer modelo, pero también reconoce que hay un elemento adicional que consiste en que la comunicación exitosa se da explotando el conocimiento de principios de comunicación. Entonces, la teoría que vamos a discutir básicamente argumenta que todo hablante competente, todo usuario competente del lenguaje, conoce, aunque sea de manera implícita, en la mayoría de los casos de manera implícita, una serie de reglas, de principios conversacionales. Y es con base en este conocimiento que logramos comunicar y entender información que va más allá del significado convencionalmente codificado. ¿Vale? Entonces, en el ejemplo que les di, donde digo Juan es muy simpático, logré comunicar que, en efecto, Juan no es muy guapo. Y la teoría de Grice explica esto diciendo, bueno, lo que ocurre es que hay ciertos principios conversacionales que hicieron esto posible. Es porque el hablante, aunque sea de manera implícita, tiene conocimiento de estos principios, y es porque su audiencia, es decir, en este caso ustedes, también tienen conocimiento, aunque sea implícito, de estos principios, que fue posible comunicar ese pedazo adicional de información que no es parte del significado codificado convencionalmente. Y entonces la discusión ahora va a ser en qué consisten estos principios, cómo es que están justificados, es decir, qué razones tenemos para pensar que en efecto estos principios gobiernan nuestras conversaciones, y cómo es que estos principios pueden ser explotados para comunicar este tipo de información. ¿Vale? Pero primero vamos a dar un pequeño tour por sigo desconectando mis audífonos, un pequeño tour por esta discusión que Grice tiene al inicio del artículo que leyeron. Que también, entonces, cuando Grice escribió este artículo, había una discusión acerca de si las conectivas lógicas que ustedes estudiaron en lógica 1 y 2, en realidad si tienen algún contacto con palabras que de hecho usamos en el lenguaje. Es decir, había una discusión acerca, y todavía no existe, por supuesto, pero en ese entonces definitivamente ya la había. Había una discusión acerca de si, por ejemplo, el condicional material, que se formaliza ya sea como una herradura o como una flecha, es el significado
de las palabras sí, entonces. Y no sé si recordarán, pero en lógica 1 y 2 nos hacían hacer ejercicios de traducción, ¿no? Si llueve, entonces María se moja. Y teníamos que poner P, entonces Q. Y eso de alguna forma asumía que el significado de sí, entonces es capturado por el condicional material. Y también lo mismo con la conjunción y la palabra y también la palabra pero. Y por supuesto hay razones para pensar que estas conectivas lógicas no pueden ser el significado de sus contrapartes en el lenguaje natural. Y los ejemplos que Maite elige ilustran muy bien este punto, aunque su segundo ejemplo no me gusta, por otro tipo de razones voy a usar uno diferente. Pero... Entonces, considera el primer ejemplo. Si Juan viene a la fiesta, imaginen que yo les digo, si Juan viene a la fiesta, entonces 2 más 2 es igual a 4. La sensación es que dije algo incorrecto, posiblemente falso, pero si alguien dice este tipo de cosas, uno se queda con la sensación de que no está usando muy bien la palabra entonces, ¿no? Sería algo muy raro que decir. Si Juan viene a la fiesta, entonces 2 más 2 es igual a 4. Pero noten que si en lugar de sí, entonces, escribimos el condicional material, lo que queda frente a nosotros es algo perfectamente verdadero, ¿no? Si Juan viene a la fiesta, herradura, condicional material, 2 más 2 es igual a 4, es una oración verdadera en lógica proposicional. Por la simple razón de que el consecuente es verdadero. Y cualquier condicional con el consecuente verdadero es un condicional verdadero. Recuerden que el único caso de falsedad del condicional es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ese es el único caso en que el condicional material es falso. Por tanto, si el consecuente es verdadero, el único caso de falsedad no tiene, por tanto, el condicional es verdadero. Entonces, tenemos que este bicho, esta oración, en el lenguaje natural, parece defectuosa, parece que hay algo mal con ella. Sin embargo, su contraparte en lógica proposicional parece ser perfectamente correcta, no solo perfectamente correcta, sino verdadera. Lo mismo ocurre con ejemplos como este, que nuevamente no me gusta el ejemplo que eligió Maite, voy a usar uno distinto. Imaginen que el ejemplo es Juan es muy corpulento, pero veloz, ¿no? Entonces estoy diciendo Juan es masivo, tiene un cuerpo muy grande, pero es veloz. Noten cómo si en lugar de pero, como nos enseñaron en lógica clásica, escribimos la conjunción, lo que se dice con esto, Juan es corpulento y veloz, no es lo mismo que lo que se dice cuando alguien dice Juan es corpulento pero veloz. ¿Vale? Más aún, consideren este ejemplo. Si digo Juan es corpulento pero lento, parece algo raro que decir, ¿no? ¿Por qué? Porque si uso pero, sugiero que lo que sigue contrasta con lo primero. Es decir, sugiero que la gente corpulenta usualmente usualmente no es lenta. Sin embargo, ese no es el caso. Lo que ocurre es que la gente corpulenta generalmente es lenta. Por eso está bien decir, Juan es corpulento pero veloz. Es como decir, si Juan es corpulento, pero es uno de esos casos excepcionales en donde a pesar de ser corpulento es veloz. Por eso sería raro decir, Juan es corpulento pero lento.
¿vale? Sin embargo, si digo Juan es corpulento y uso la conjunción lógica y es lento, no hay nada de malo con eso. Entonces, Juan es corpulento, pero es lento, parece defectuoso de alguna forma. Pero decir Juan es corpulento y Juan es lento es perfectamente normal. Y eso es una buena señal de que el significado, argumentaban en la época de Grice, esa es buena señal para decir que el significado de la conjunción no es el mismo que el significado de pero. Y más aún, consideren este ejemplo usando y para motivar que la palabra y en español parece que tampoco tiene el mismo significado que la conjunción en lógica proposicional. Si digo María y Carlos se casaron y tuvieron un hijo, parece que lo que digo es verdadero solo en caso de que María y Carlos primero se hayan casado y luego hayan tenido un hijo. Si primero tuvieron el hijo y luego se casaron, parecería incorrecto decir María y Carlos se casaron y tuvieron un hijo. Sin embargo, la conjunción en lógica clásica no es sensible a esta distinción. En lógica clásica, la conjunción es conmutable. Entonces, si es verdad que María y Carlos se casaron y tuvieron un hijo, usando la conjunción lógica, también es verdad que María y Carlos tuvieron un hijo y se casaron. Pero en lenguaje natural no es obvio que este sea el caso. Parece que hay una diferencia importante entre decir una cosa y la otra. También parece que hay una diferencia importante entre decir en lenguaje natural, Carlos se quitó la ropa y se metió a bañar. Eso comunica una cosa, pero es muy distinto decir, Carlos se metió a bañar y se quitó la ropa. ¿Vale? Pero la conjunción en lógica proposicional simplemente no es sensible a estos cambios. Lo que nos da buena razón, argumentaban en la época de Grice, por ahí de los 50, nos da buena razón para pensar que y en español o and en inglés no significa lo mismo que la conjunción en lógica proposicional. ¿Vale? Lo que vamos a ver en la próxima clase es cómo la teoría de Grice es capaz de decir, no, miren, el significado de sí entonces sí queda capturado por el condicional material. Es solo que sí entonces también implicatura convencionalmente un significado adicional. De igual forma, la teoría de Grice puede predecir lo siguiente, y la palabra y en el lenguaje natural sí tiene como significado la conjunción en lógica, es solo que la palabra y, además de tener ese significado, también implicatura convencionalmente información adicional. Pero eso es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente, una de las partes centrales de la teoría de Grice, como vamos a ver, consiste en distinguir entre el significado literal, lo que está convencionalmente codificado, y el significado del hablante, lo que el hablante quiso comunicar. ¿Vale? Y estos recursos los vamos a utilizar para dar cuenta de este tipo de casos que aparentemente son problemáticos. Entonces, más aún, Grice va a distinguir entre lo dicho por una emisión, por la emisión de una oración. Esto es simplemente lo que se obtiene del significado convencional de las palabras. Lo implicado por una oración, es decir, lo que lógicamente una oración implica. Eso nos lo dice la lógica clásica,
y posiblemente algunas lógicas no clásicas, dependiendo de cuál sea tu inclinación acerca de eso. Y finalmente lo implicaturado. Y esto va a ser como lo más interesante de la teoría de Grice. Esto se obtiene a partir de lo dicho, es decir, de esto, y de los principios o máximas que guían el intercambio comunicativo. ¿Vale? Entonces, de acuerdo con Grice, cuando emitimos una oración hay tres cosas que ocurren. Uno transmite lo dicho literalmente por la oración. Uno transmite lo que la oración implica, lógicamente. Y finalmente uno transmite lo implicaturado por el acto de habla en el contexto conversacional particular en el que. ¿Vale? Entonces, vamos a considerar un ejemplo concreto para distinguir claramente estos tres elementos, utilizando el ejemplo con el que comencé. Voy a utilizar un ejemplo distinto al de Maite. El de Maite lo tienen en su guía, si lo quieren estudiar ustedes. Entonces, si María me pregunta, oye, y tu amigo, ya no recuerdo cuál es su nombre, Jorge, oye, ¿y Jorge es guapo? Y yo respondo, Jorge es muy simpático, te va a caer muy bien. Está lo que digo literalmente, ¿vale? Y lo que digo literalmente es el significado convencional de las palabras que usé, ¿no? Y aquí va a depender de qué teoría estemos usando. Quien defiende el fregianismo va a decir una cosa, quien sea roseliano otra, quien sea kervikiano otra, pero básicamente está la proposición que con base en nuestras convenciones lingüísticas comunicamos, ¿no? Puede ser un pensamiento fregiano, una proposición roseliana, alguna otra cosa, pero está ese mensaje, ¿no? Lo que literalmente dije es que Juan es muy simpático y que a María le va a caer muy bien, ¿vale? Después está lo que impliqué lógicamente. Por ejemplo, impliqué lógicamente que existe alguien que es simpático. Eso se sigue formalmente. Si dije Juan es simpático, eso implica lógicamente que existe alguien que es simpático, ¿no? Si dije te va a caer muy bien, bueno, eso implica que existe algo tal que ese algo le va a caer muy bien a María. Probablemente también impliqué lógicamente que hay alguien que se llama Juan. Impliqué lógicamente todas las tautologías, porque cualquier tautología es implicada por cualquier cosa, etcétera, etcétera. Impliqué un montón de cosas a nivel formal, la mayoría de las cuales no juegan ningún tipo de rol en la conversación. Son cosas que simplemente ignoramos. No es tan frecuente que lo que implicamos lógicamente sea el centro de atención de lo que uno dice. Entonces ya distinguimos entre lo que literalmente dije, lo dicho, es decir, lo que comuniqué en virtud del significado literal de las palabras que utilicé, el significado convencional. También ya vimos lo implicado lógicamente, cosas como existe algo que es simpático, existe algo tal que le va a caer bien a María, etcétera, etcétera. Y está lo implicaturado, que en este caso es Jorge no es muy guapo, ¿vale? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Bien. Entonces, la idea es que este fenómeno de lo que implicaturamos es muy común, ocurre mucho en nuestras conversaciones. Y conforme vayamos viendo más ejemplos, les va a ir quedando más claro cómo es que esto de hecho es un fenómeno tan común. Y siempre deben de distinguir entre lo que es implicaturado y lo que es implicado, ¿vale? Deben de tener esa distinción clara en la mente, de lo contrario, se van a confundir. Y más adelante, probablemente en la segunda clase, vamos a ver criterios claros para distinguir lo que es implicado de lo que es implicaturado.
Hay dos tipos de implicaturas, de acuerdo con Grice. Las implicaturas convencionales y las implicaturas conversacionales. Y este tipo de implicaturas se dividen a su vez en dos. Las implicaturas particulares o particularizadas y las generalizadas. Entonces vamos a ver a grosso modo en qué consiste esta distinción. Las implicaturas convencionales dependen del significado literal de las palabras que se usan. Entonces, pero pero implicatura convencionalmente, es parte de es su implicatura convencional, que hay un contraste en lo que se dice primero y lo segundo. Entonces, si digo, Juan es corpulento, pero veloz, lo que implicaturo convencionalmente es que hay un contraste entre ser corpulento y ser veloz, que usualmente los que son corpulentos no son veloces. ¿Vale? Y por eso suena mal decir, Juan es corpulento, pero lento, porque si digo eso estoy implicaturando convencionalmente que hay un contraste entre ser corpulento y ser lento, pero no lo hay. La gente corpulenta generalmente es lenta. ¿Vale? Y esto, algo interesante acerca de las implicaturas convencionales, que comparten con las implicaturas conversacionales generalizadas, como vamos a ver ahora, es que no dependen, para que este tipo de implicaturas convencionales surgen, no, las características del contexto conversacional en las que ocurren no son tan importantes. Es decir, van a ocurrir en toda conversación. Siempre que se use la palabra pero, se va a comunicar por medio de esta implicatura convencional que haya un contraste entre lo primero que se dice y lo segundo que se dice. Pero esto no quiere decir que sea una implicación lógica. ¿Vale? No es algo que se siga lógicamente de la oración, es algo que simplemente es implicatura. Y como dije hace un rato, más adelante vamos a ver criterios claros para distinguir implicaturas de todo tipo y implicaciones lógicas. Bien. Después están las implicaturas conversacionales, que son el fenómeno más interesante que vamos a ver. Están las particulares, que son todavía más interesantes a mi gusto que las generalizadas. Las particulares sí dependen de las peculiaridades del contexto conversacional en el que ocurren. ¿Vale? Entonces, cuando María me pregunta, oye, ¿y Jorge es guapo? Y yo respondo, es muy simpático, surge la implicatura de que Jorge no es muy guapo. Pero noten que para que esa implicatura surja, es importante que haya surgido en una conversación en donde la pregunta es si Jorge es guapo y que mi única respuesta es que Jorge es simpático. Si digo Jorge es simpático en otro tipo de conversaciones, por ejemplo, si la pregunta es, oye, quiero invitar a gente a mi fiesta, me gustaría incluir gente que sea, no sé, que nos haga reír, etcétera. Yo digo, Jorge es simpático. En esta conversación no he implicaturado absolutamente nada acerca de si Jorge es guapo o no. Entonces, la aseveración Jorge es simpático, en algunas conversaciones implicatura que Jorge no es guapo, pero en otras. Entonces, estas implicaturas particularizadas tienen esta característica muy especial, que son muy sensibles al contexto conversacional en el que ocurre. Y esto es algo que ahorita les debe parecer algo nebuloso, como no muy claro, pero en la próxima clase les va a quedar súper claro qué quiero decir con esto. Ahora simplemente me basta si se quedan con este saborcito de boca de que sí hay algo correcto acerca de lo que Ricardo está diciendo. Más adelante lo vamos a ver con más claridad.
Bien, vamos a considerar otro ejemplo de implicatura conversacional, simplemente para que comiencen a ver cómo sí es en efecto un fenómeno más difundido. Este es un ejemplo clásico de Grice. De hecho, si leyeron el artículo de Grice, habrán leído este ejemplo. Entonces, imaginen que un estudiante mío que acaba de terminar su tesis de doctorado conmigo está buscando trabajo. Y cuando uno busca trabajo, uno necesita cartas de recomendación. Entonces, mi estudiante me pide una carta de recomendación. Y en la carta de recomendación simplemente escribo, estimado comité de selección, Juan es muy puntual y tiene buena caligrafía. Atentamente, Ricardo Mena Gallardo, etcétera, etcétera. Entonces, Juan va a solicitar un trabajo y quien lee la carta de recomendación, lo único que ve en la carta es eso. Ve que lo único que su asesor de tesis escribió fue: Juan es muy puntual y tiene buena caligrafía. Y esto. Bueno, lo que el comité de selección va a entender es que Juan no es muy buen filósofo. ¿Vale? Y esto claramente no es parte del significado literal, no es parte de lo dicho, y tampoco es implicado lógicamente. Es una implicatura conversacional que surge por las características específicas del contexto en el que esta afirmación ocurre. Nuevamente, hay muchos contextos en donde decir Juan es puntual y tiene buena caligrafía no implicaría que no es muy buen filósofo. Por ejemplo, si alguien me pregunta, oye, me han dicho que Juan, este estudiante tuyo, es un desastre, llega tarde todo el tiempo, tiene mala letra. Y yo digo, Juan es muy puntual y tiene buena letra. Aquí no implica turado nada acerca de si es buen filósofo o no. ¿Vale? Entonces, está este fenómeno interesante de que en algunos contextos conversacionales, dados las características peculiares de esos contextos, podemos implicaturar ciertas cosas y hacerlo de manera sistemática, pero esas implicaturas no surgen en contextos con otras características, aunque las aseveraciones sean las mismas. ¿Vale? Nos vamos a centrar principalmente en este fenómeno. Por otra parte, también están las implicaturas generalizadas. Entonces, como Maite apunta, bueno, aquí se equivocó con la numeración, debería ser 8 y 9. Implicaturan respectivamente que la mujer que verá Juan no es ni su pareja ni su madre, y que la casa hacia la que caminó no es la suya. Entonces, si yo digo, Juan verá a una mujer esta noche, implicaturo conversacionalmente, de manera generalizada, no particularizada, que la mujer que verá Juan no es ni su esposa, ni su madre, ni su hija, en caso de que la tenga. Y esto parece normal. Si alguien les dice, Juan verá a una mujer en la noche, algo que entienden inmediatamente es que no va a ser una mujer muy cercana a su vida, no va a ser ni su mamá, ni su esposa, ni su hija. De lo contrario, diría, Juan va a ver a su esposa en la noche, o Juan va a ver a su mamá en la noche, o Juan va a ver a su hija en la noche, pero no Juan va a ver una mujer en la noche. También si digo, Juan caminó hacia una casa azul, lo que uno entiende, una de las cosas que uno entiende inmediatamente es que la casa hacia la cual Juan caminó no es su propia casa. ¿Vale? Si yo supiera como hablante que Juan caminó hacia su propia casa, sería muy raro decir, Juan caminó hacia una casa azul. Si digo, Juan caminó hacia una casa azul, implicaturo, diría Grice,
conversacionalmente de manera generalizada, y ahorita vamos a entender qué quiere decir generalizada en este contexto, que la casa hacia la cual Juan caminó no es la suya. Bien. La diferencia entre las implicaturas conversacionales particularizadas y las generalizadas es que las generalizadas surgen en todo contexto conversacional. Siempre que diga, Juan verá a una mujer esta noche, voy a implicaturar conversacionalmente que la mujer que verá no es ni su madre, ni su esposa, ni su hija. De igual forma, siempre que diga, Juan caminó hacia una casa azul, voy a implicaturar de manera conversacional generalizada que la casa hacia la cual Juan caminó no es su propia casa. Y esta es la diferencia principal entre las generalizadas y las particularizadas. Recuerden que las particularizadas son tales que las implicaturas solo surgen en ciertos contextos, pero no en otros, mientras que las generalizadas son mucho más estables. Las implicaturas generalizadas se detonan en todo contexto. ¿Vale? Y esto hace falta explicarlo y eso es algo que vamos a hacer la próxima clase. Ahora simplemente les estoy dando un mapa del tipo de fenómenos que la teoría de Grice quiere explicar. Ahora, quizá les quede esta duda. Imaginen que yo les digo, Juan verá a una mujer esta noche, y en efecto la mujer que verá a Juan es su madre. Y ahí pueden preguntar, ¿qué onda? Parece que lo que dijiste sigue siendo verdadero. ¿No? Y Grice diría, sí, absolutamente. Si uno dice 8, Juan verá a una mujer esta noche, y la mujer que va a ver es su mamá, lo que literalmente uno dijo, lo dicho, es verdadero. Sin embargo, uno implicatura conversacionalmente de manera generalizada algo que es falso. ¿Vale? De igual forma, suponga que mi amigo Jorge es guapísimo. Y cuando María me pregunta, y también suponga que es muy simpático. Y cuando María me pregunta, oye, Juan es guapo, y yo digo, Juan es muy simpático, que te va a caer muy bien. Lo que dije es verdadero. Lo que implicaturé es falso. Implicaturé que no es guapo cuando en realidad es guapísimo. ¿Vale? Entonces es perfectamente posible decir algo verdadero e implicaturar algo falso. Y esto explica muy bien los casos. Nuevamente, si digo, Juan verá a una mujer en la noche y va a ver a su madre, uno como audiencia se queda con la sensación de que dije algo verdadero, pero hice algo mal. Usé mal el lenguaje. Si Juan va a ver a su madre, lo que se dice es Juan va a ver a su madre. No, uno no dice Juan va a ver a una mujer. ¿Vale? ¿Y qué es lo que explica esta sensación de que dije algo, que algo está mal con lo que dije? Bueno, lo que lo explica es que implicaturé algo falso. Implicaturé que Juan no va a ver a su mamá. Y eso es falso. Aunque lo que literalmente dije, lo dicho, fue verdadero. Que Juan va a ver a una mujer en la noche. ¿Vale? Bueno. Bien. Entonces, Víctor. Sí, quisiera hacer una pregunta antes de avanzar. No me quedó realmente muy claro sobre las implicaturas convencionales. Por ejemplo, estaba hablando del significado fuerte, por ejemplo, que tiene el adversativo pero, ¿no? O el sin embargo. Entonces, a lo que quiere referir esas implicaturas convencionales, tiene que ver, por ejemplo, con lo que las constantes lógicas no expresan. O sea, por ejemplo, en oraciones de sí, entonces, hay, por ejemplo, relevancia entre los hechos, o hay también relaciones temporales, o, por ejemplo, en este caso del adversativo pero, ¿no? O sea, son situaciones donde se hacen implicaturas que no son lógicas, pero tienen que ver con su contraparte lógica. Más o menos. O sea, estás apuntando en la dirección correcta. Lo que diría Grice es, cuando uno usa pero, el significado literal de eso es la conjunción lógica y la conjunción de lógica proposicional. Esta cosa que es verdadera solo en caso que ambos conjuntos sean verdaderos.
Sin embargo, la palabra pero, además de tener ese significado literal, tiene esta otra cosa, que es una implicatura conversacional. Es decir, usos de la palabra pero, en virtud de lo que pero significa, van a implicaturar conversacionalmente que hay un contraste entre lo primero y lo segundo. Igualmente, de igual forma, Grice diría, si uno dice sí, entonces, si Juan viene a la fiesta, entonces nos vamos a divertir. El significado literal de sí, entonces, es simplemente el condicional material. Sin embargo, sí, entonces, por medio de convenciones lingüísticas que hemos adoptado, usos de sí, entonces, también implicaturan convencionalmente que hay ya sea una relación de implicación lógica entre lo primero y lo segundo, o alguna conexión causal, o alguna otra cosa, ¿no? Ahora, quizá te estás preguntando, ¿y entonces cuál es la diferencia entre las implicaturas convencionales y las conversacionales generalizadas? Simplemente para anticiparte, Grace, una de las diferencias claves, o quizá la cosa que distingue estos dos fenómenos, es que las conversacionales generalizadas y las particularizadas deben de poder ser calculables. Es decir, uno debe poder observar las máximas conversacionales y deducir a partir de ellas que las implicaturas generalizadas o particularizadas de hecho surgieron. Mientras que en el caso de pero o y, etcétera, no son calculables con base en los principios conversacionales. Esto nuevamente va a quedar más claro la próxima clase, pero te lo digo ahora para que simplemente lo vayas teniendo en mente. ¿Vale? Gracias. De nada. Bien. Nos acercamos a la mitad de la clase, entonces quizás sea un buen momento para tomar un descanso porque vamos a comenzar con el aparato teórico de Grice, que nos va a permitir explicar los fenómenos que hemos ido atendiendo durante la primera parte de la clase. Entonces, regresamos en 10 minutos a la 1:05. Bien. Espero que ya estén de regreso, porque la forma en que vamos a comenzar es muy importante para entender la teoría de Grice. Bueno, Víctor ya dio señales de vida. ¿Hay alguien más que esté presente? Stephanie. Qué bien. ¿Alguien más en el chat? Quiero saber que no somos 3. David, bien. Michelle, muy bien. Bueno, somos probablemente suficientes. Bueno, vamos a la guía. Quizá la observación de Grice que realmente hizo de su teoría algo especial. Es decir, esta observación súper inteligente e incisiva que tuvo Grice consiste en notar que las conversaciones son actividades cooperativas. Hasta cierto punto, que hay algún sentido en que una conversación es una actividad cooperativa. Y que si las conversaciones no fueran actividades cooperativas, simplemente la comunicación lingüística
no sería posible. Por lo menos no sería posible tal y como la conocemos. No podría ser tan eficiente y sistemática como lo es. ¿Vale? Y por supuesto, si las conversaciones son actividades cooperativas, también son racionales. Esto no se sigue, por supuesto. Uno podría pensar que las abejas cooperan, tienen actividades cooperativas, pero uno no quisiera decir que son racionales. Sin embargo, las conversaciones son actividades cooperativas y en virtud de la forma en que son cooperativas, son también actividades racionales y son actividades intencionales, en el sentido de que tienen un propósito. Entonces, la idea es que cuando ustedes se juntan con sus amigas y amigos para hablar de lo que sea, para tener una conversación, para intercambiar información, van a estar teniendo una actividad que tiene un propósito, es una actividad intencional, que hasta cierto grado va a ser racional y va a ser una actividad cooperativa. Van a tener que cooperar para cumplir con ciertas metas. Claro, esto no quiere decir que para tener una conversación uno tiene que ser una criatura perfectamente racional. Lo único que se quiere decir es que cierto grado de racionalidad es requerido para tener una conversación. Que creo que esto no es algo que alguien dudaría, no es una observación particularmente interesante, pero que son actividades cooperativas. Creo que esto fue la observación interesante que hizo Grice, y vamos a ver cómo es que esto va a ser explotado por esta teoría de manera muy interesante. Entonces vamos a leer esta cita de Grice, que es muy iluminadora. Dice: nuestros intercambios conversacionales no consisten normalmente en una sucesión de observaciones desconectadas, y no serían racionales si lo fueran. Son típicamente, y hasta cierto grado, esfuerzos colaborativos, y cada participante reconoce en ellos, hasta cierto punto, un propósito o conjunto de propósitos, al menos una dirección mutuamente aceptada. ¿Vale? Bien. Es difícil cuestionar esto. Claro, no siempre es perfectamente claro cuál es el propósito de una conversación. Y en ocasiones para los participantes podría ser difícil articularlo, pero mínimamente debe haber un propósito, que es algo como transmitir información. Si vas a hablar con alguien, un propósito común mínimo que debe haber es el de intercambiar información. ¿Vale? De lo contrario, una conversación no tendría sentido alguno si no existiera ese propósito común. Podemos tener propósitos adicionales. El propósito de nuestra conversación podría ser informarnos acerca de nuestro día, ¿no? Usualmente comenzamos nuestras conversaciones como: ¿qué onda? ¿Cómo te ha ido hoy? ¿O qué hiciste ayer? Eso inmediatamente le da un propósito a la conversación. Informarnos acerca de qué es lo que se hizo ayer. O de pronto podemos comenzar a tener una discusión sobre Dostoyevsky. Y el propósito entonces es simplemente compartir nuestras ideas acerca de las novelas de Dostoyevsky o lo que fuera. Entonces, sí que parece claro que nuestras conversaciones son actividades del tipo que Grice tuvo en mente. Y ahora vamos a ver de manera más precisa qué es lo que quiere decir que las conversaciones sean actividades cooperativas. De acuerdo con Grice, dado que las conversaciones son actividades de este tipo, se espera que los participantes
se adhieran a el siguiente principio, que Grice llama el principio cooperativo. El principio dice, haga su contribución conversacional tal y como se requiere en el momento en el que ocurre por el propósito o dirección aceptada del intercambio en la conversación en la cual está involucrado. ¿Vale? Entonces, básicamente, lo que el principio cooperativo dice es, sé cooperativo. ¿Hay algo que se espera de ti en una conversación? Asegúrate que tu contribución sea tal que satisface eso que se espera de ti. ¿Vale? Entonces, haga que su contribución conversacional sea tal y como se requiere en el momento en el que ocurre. ¿Vale? Dado el propósito de la conversación. Noten cómo cualquier actividad cooperativa se rige por alguna versión de este principio. Grice mismo enfatiza esto en el texto que leyeron. En algún momento dice, bueno, imagina que estamos tú y yo reparando un coche, ¿no? Esa es una actividad cooperativa. Tenemos un propósito en común, arreglar el coche, y estamos cooperando para cumplir con ese propósito común. Y como tal, las contribuciones que hagamos a esta actividad común deben guiarse por algo como el principio cooperativo. Si hago algo en esta actividad, debe ser tal como se requiere, dado los propósitos, en este caso, arreglar el coche. Si la actividad que tenemos en común es reparar el coche, y lo que hago es tomar un bat de béisbol y empezar a destruir el coche, claramente no, mi contribución no está siendo cooperativa, no estoy cooperando para el propósito en común. Pero si en lugar de eso voy a la caja de herramientas y te traigo las herramientas que necesitas para lo que estás haciendo en ese momento, estaré siendo cooperativo. Mi contribución es la que se espera, dado el propósito común de nuestra actividad. ¿Vale? Si lo que quieres es desatornillar algo y te paso un martillo, no estaré siendo cooperativo. Mi contribución no está siendo la que se requiere en ese momento dado el propósito común. Si te paso el desarmador adecuado, mi contribución estará siendo cooperativa. Noten cómo hay analogías de esto muy claras en una conversación, cosa que sugiere que en efecto las conversaciones son actividades cooperativas. Si nos encontramos en la calle por casualidad y ustedes me preguntan, ¿qué onda? ¿Cómo te ha ido la semana? Y mi respuesta es, bueno, en la página 5 de Sobre Sentido y Referencia, Frege dice que la referencia de las oraciones bajo el alcance de verbos de creencia, no estoy siendo cooperativo. Tú me estás pidiendo cierto tipo de información y no te estoy dando lo que me pides. Mi contribución no está siendo la que se requiere en el momento en el que la hice, dado el propósito común que tenemos. Si en cambio te digo, mi semana muy bien, bueno, de hecho no estuvo bien, tuve un accidente automovilístico el lunes, no muy grave, pero sí me dejó medio zarandeado del cuello y la espalda. Entonces este día no me fue muy bien, ese problema, además estuve enfermo del estómago el martes, entonces no ha sido una semana espantosa. Mi contribución estaría siendo cooperativa, estaría siendo la que se espera, dado los propósitos de la conversación en el momento dado. ¿Vale? Entonces, la idea es que, dado que las conversaciones son actividades cooperativas, se rigen por este principio, en el sentido de que se espera de los participantes de una conversación que se guíen por este principio, que hagan sus contribuciones conforme a este principio. Eso no quiere decir que necesariamente todo participante de una conversación se adhiera a este principio. Solo quiere decir que se espera que se haga. Así como no toda persona que está reparando un coche con otra persona es cooperativa,
Tampoco toda persona que es parte de una conversación va a ser cooperativa, pero la mayoría de las veces lo va a hacer. Y eso es lo que hace las conversaciones posibles de la manera en que las conocemos. Alguien dijo... no, David, sí tuve un accidente automovilístico, pero fue leve. Nos pegaron por atrás, estábamos parados en un semáforo y una camioneta nos chocó. No pasó nada muy grave, no fue pérdida total ni nada, pero sí, el martes estuve muy mal del cuello, ahora me siento mejor. Pero sí, no fue nada más un ejemplo para ilustrar para ilustrar lo que quería ilustrar. Bien, ahora bien, entonces está el principio cooperativo. Y de acuerdo con Grice, además del principio cooperativo, están en juego estas 4 máximas. ¿Cuál es la relación entre el principio cooperativo y las máximas? Es algo que se ha discutido muchísimo. Grice mismo no lo dejó perfectamente claro. Mínimamente, lo que quiere decir es que si alguien... A mí lo que me gusta decir es que si alguien sigue el principio cooperativo, entonces esa persona necesariamente va a seguir las cuatro máximas. Hay quien diría que quien sigue las 4 máximas va a seguir el principio cooperativo. Y hay quien diría que hay una especie de equivalencia, que seguir el principio cooperativo y seguir las máximas es exactamente lo mismo. Quien hace lo uno hace lo otro. Nuevamente, esto está sujeto a discusión. No es algo que tenga que resolver en esta clase para que la teoría de Grice quede suficientemente clara. Grice mismo no lo resolvió. Pero basta con darse cuenta que hay este tipo de conexión entre el principio conversacional y las máximas. Entonces vamos a ver las máximas, cada una por una. Primero está la máxima de calidad, que dice: haga su contribución tan informativa como se requiere en el intercambio conversacional. No haga su contribución más informativa de lo que se requiere. ¿Vale? Entonces, nuevamente, la idea es, las conversaciones son actividades cooperativas. Y como tal, si el propósito de cierta conversación es transmitir cierta información, la primera máxima nos pide que transmitamos esa información, no menos y no más. Claro, si está dentro de nuestras posibilidades. Entonces, si ustedes me preguntan, estamos teniendo una conversación y me preguntan, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo va a ser el examen? Y yo les digo, me están preguntando por una fecha específica, ¿no? ¿Cuándo va a ser el examen? Yo les digo, en algún momento de este año, o sea, les juro que va a ser en el 2021, estaría violando la máxima de cantidad, la primera máxima, la máxima de cantidad. ¿Por qué? Porque no les di tanta información como el propósito de la conversación requiere. Lo que el propósito de la conversación requiere es que les diga algo como va a ser exactamente en un mes, ¿no? Decir va a ser en algún momento del 2021 es dar menos información de la que se requiere. Y si por el otro lado les digo, el examen va a ser exactamente en un mes, en el segundo tal, cuando el sol esté en tal posición del cielo y probablemente las nubes, y así me tiro a hablar acerca de cómo exactamente va a ser el día y la temperatura y la calidad del smog y todo eso, les estoy dando más información de lo que se requiere dado los propósitos de la conversación. Entonces, esa sería otra forma de violar la máxima de cantidad. Entonces, noten cómo si esperamos que los participantes de una conversación se adhieran a la máxima de calidad, de cantidad, o algo como ella. Si me preguntan cuándo va a ser el examen y les doy una de estas 2 respuestas que he explorado, se quedarán con la sensación de que algo raro está pasando, que no estoy siendo cooperativo, que no les estoy ayudando a
conseguir la información que ustedes están buscando. Si en cambio les digo, no, mira, el examen va a ser, aquí estoy dando solo un ejemplo, ¿no? Si les digo, el examen va a ser el 10 de julio, perfecto, no hay nada, o sea, Ricardo, muy bien, respondió bien la pregunta, está siendo cooperativo. Si les digo, va a ser en algún momento del 2021, hay algo raro. La explicación de Grice es, bueno, Ricardo no estaría siendo cooperativo, y no está siendo cooperativo porque está violando la máxima de cantidad. Bien, está la máxima de calidad, que dice, intente hacer que su contribución sea verdadera. Específicamente, no diga lo que cree que es falso. No diga algo acerca de lo cual no tenga evidencia adecuada. ¿Vale? Entonces, lo que la máxima de cantidad dice es, procura decir cosas verdaderas. Procura que tu contribución sea verdadera. Procura no decir cosas falsas. Di solo aquello para lo cual tengas evidencia adecuada. ¿Vale? Entonces, si me preguntan, Ricardo, cuéntame algo, ¿has visto algo interesante hoy? Y si les digo, sí, ayer vi un marciano, un marciano de Marte. Se los juro. Inmediatamente dirían, hay algo raro con Ricardo, ¿no? Este intercambio comunicativo que estamos teniendo, hay algo que no está bien. La explicación de Grice es, no estoy siendo cooperativo. Tú me estás pidiendo que diga algo interesante que ha ocurrido últimamente y te estoy respondiendo con algo falso acerca de lo cual no tengo ninguna evidencia. ¿Vale? No estoy siendo cooperativo. Claro, en ocasiones decimos algo falso acerca de lo cual tenemos evidencia. No hay evidencia contundente, pero tenemos evidencia. Ocurre, ¿no? Y estos son casos en donde a pesar de que queremos satisfacer la máxima de calidad, por error no lo hacemos. El caso grave está en donde violamos la máxima de calidad de manera intencional. ¿Vale? Pero hay algunas excepciones, como vamos a ver más adelante. Bien, máxima de relación, sé pertinente. Entonces, un caso, una buena evidencia de que nos guiamos por medio de esta máxima, está dado en un ejemplo que ya les di. Si me preguntan, oye, Ricardo, cuéntame cómo estuvo tu semana. Y yo digo, bueno, mira, en la página 5 de sobre sentido de referencia, Frege dice que tal y tal y tal. Estoy violando la máxima de relación. Estoy proporcionando información acerca de algo que no es el tema de la conversación, que no es el propósito, la dirección dada de nuestra conversación. Cuando tú haces esa pregunta, estás proponiendo que el propósito de nuestra conversación sea responder a esa pregunta. Y si te comienzo a dar información acerca de la página 5 de sobre sentido de referencia, no estoy siendo pertinente. Lo que estoy diciendo no está relacionado con el propósito común. Sería como pasarte un martillo cuando lo que necesitas es un desarmador. Y por último está la máxima de modo. Sé claro, específicamente, sé breve y ordenado. Evita ambigüedad y oscuridad. Esta máxima hay que regularlo un poco porque por lo general la gente no es muy clara. Y no es muy ordenada. Pero quizá lo que la máxima requiere es simplemente ser suficientemente claro, dado los propósitos de la conversación. Y ser lo suficientemente ordenado, ser lo suficientemente breve. Si me preguntan cómo te fue ayer y les ofrezco una respuesta así completamente nebulosa, en donde simplemente no queda para nada claro si
me fue bien o me fue mal, o por qué me fue bien o por qué me fue mal. Si es una cosa así sin pies ni cabeza, si les empiezo a hablar así en heideggeriano, por ninguna razón en específico, algo, van a sentir que algo está mal, que algo, está haciendo algo mal como participante de una conversación. Básicamente, lo que la máxima requiere es que transmitas tu información de forma que sea comprensible. Y sí que es algo que esperamos. Y cuando nuestro interlocutor no lo hace, por lo general detenemos al hablante y decimos, perdón, no te entendí. O hacemos preguntas que dan a entender que no hemos entendido. ¿No? Entonces, sí que para ser un participante cooperativo de una conversación, se espera que uno sea suficientemente claro para los propósitos de la conversación. Y claro, ¿qué cuenta como suficientemente claro? Varía de conversación a conversación. Si estamos teniendo una conversación acerca de cómo me fue en mi semana y empiezo a hablar así con un lenguaje muy heideggeriano, de tal forma que no queda claro, parece que estoy violando esta máxima. Pero si estamos en el salón de Ricardo Hornefer y estamos hablando sobre Heidegger y el propósito es hablar acerca del ser y la nada de una forma que requiere este tipo de vocabulario difícil, complicado, que no siempre es perfectamente claro qué se dice, bueno, en ese lugar, en ese momento no estaríamos violando la máxima de modo. En ese momento estaríamos haciendo lo adecuado, porque el propósito requiere hablar de esa forma, ¿no? Bien. Bien. Para terminar, simplemente vamos a señalar 4 formas distintas en que uno podría violar esta máxima. Estas máximas, ya les he dado ejemplos, pero la cuestión es que la explicación acerca de cómo es que surgen las implicaturas conversacionales particularizadas requiere tener un entendimiento más preciso de el tipo de maneras en que podemos violar estas máximas, ¿no? Bien. Entonces, la primera forma es de manera sigilosa. Es por ejemplo, al mentir, ¿no? Si yo les miento de manera sigilosa, sin hacerlo explícito, estaría violando una de las máximas. ¿Cuál de las máximas estaría violando? Si estamos teniendo una conversación e intencionalmente les miento, pero por supuesto no es claro para ustedes que les mentí. ¿Stephanie? La de calidad. La de calidad, porque estoy diciendo algo falso. Sería una forma de hacerlo, de manera sigilosa, de manera que no es aparente, no es obvio que lo es. También puede excluirse a sí mismo de observar la máxima y el principio cooperativo, las máximas del principio cooperativo. Por ejemplo, puede decir, no puede decir, de mi boca no saldrá. Entonces, los policías me están interrogando, el propósito de nuestra conversación tiene un propósito claro, que yo dé información acerca de cierto crimen. Yo puedo elegir simplemente dejar de cooperar. Y puedo hacerlo explícitamente, ¿no? Mis labios están sellados, no voy a seguir la máxima de cantidad, de ninguna, simplemente dejo de participar, dejo de cooperar. Eso sería una forma de violar las máximas y el principio de manera explícita, ¿no? En contraste de hacerlo de manera sigilosa, ¿no? Uno puede hacerlo, puede estar ante un conflicto entre observar una máxima y otra, por ejemplo, informatividad versus evidencia adecuada. Entonces, hay casos en donde uno no puede respetar una máxima sin violar otra. Entonces, supongo que ustedes me preguntan, oye Ricardo, ¿y cuál es el número exacto de ciudadanos en la ciudad de Pekín, de China? Ustedes me están pidiendo información muy precisa. Yo no tengo idea de cuántos ciudadanos tenga la ciudad de Pekín. Entonces, si intento darles tanta información como me piden, estaré satisfaciendo la máxima de cantidad, pero lo estaré haciendo a costa de violar la máxima de calidad. Porque mi respuesta
será un número preciso, que es lo que me piden, pero la estaré dando sin tener evidencia adecuada y probablemente estaré diciendo algo falso. Entonces, en ocasiones, uno está en una posición tal en donde tiene que violar una máxima para satisfacer otras. Entonces, de hecho, probablemente mi respuesta sería, no sé, varios millones, que no es la respuesta que necesitan. La respuesta que necesitan es un número preciso y varios millones no es tanta información como la que requieren. Entonces, ahí yo estaría optando por satisfacer la máxima de calidad y violar la máxima de cantidad. ¿Vale? Entonces, naturalmente en muchas conversaciones nos encontramos en ese tipo de situación, en donde no podemos satisfacer todas las máximas. Por último, y esta es la forma más interesante dado los propósitos de la teoría de Grice, puede abiertamente desobedecer o incumplir la máxima cuando de 1 a 3 no son el caso. Y aquí es una cita de Grice. El hablante puede incumplir la máxima y hacerlo sin violar otra máxima por un conflicto. No se excluye a sí mismo de observarla y a la luz de su apertura, de la apertura de su actuación, no está tratando de engañar. ¿Vale? Entonces, este va a ser un caso, este va a ser el caso que detona las implicaturas conversacionales. Va a ser el caso en donde alguien aparentemente está violando una máxima, pero en realidad lo hace simplemente para lograr comunicar algo más. Y dado que comunica eso algo más, queda claro que en realidad no está violando la máxima. Entonces, les voy a dar el ejemplo con el que comenzamos. Supongan que María me pregunta, oye, ¿y Jorge está guapo? Y yo le respondo, Jorge es muy simpático. Dado lo que literalmente dije, ¿qué máxima parece que estoy violando? Supongan que de hecho Jorge es simpático. ¿Valeria? Pues podría ser la de relación. La de relación. María quiere saber una cosa y yo le estoy dando información acerca de otra cosa. Parece que estoy violando la máxima relación. Sin embargo, noten que cuando se violan las máximas de la manera obvia y problemática, como en los ejemplos que les he dado, uno queda con la sensación de que algo mal ocurrió en la conversación. Si me preguntan cómo te fue en la semana y me pongo a hablar sobre fregue, se queda uno con la sensación de que Ricardo no está haciendo algo bien en la conversación, no está siendo cooperativo. Pero en este ejemplo de María, uno no se queda con esa sensación. Y no se queda con esa sensación porque lo que comuniqué, lo que implicaturé, es algo que sí es pertinente. Implicaturé que Juan no es guapo. ¿Vale? Entonces, es un caso en donde aparentemente estoy violando una máxima, pero cuando atendemos a lo que quiero implicaturar, queda claro que no lo estoy haciendo, que sí estoy siendo cooperativo después de todo. Entonces, lo que dije, lo dicho, no está en conformidad con las máximas, pero dado lo que estoy implicaturando, eso sí que está en conformidad con las máximas, y eso hace que quede claro que sigo siendo un hablante cooperativo. Stephanie. No, ya respondió mi duda. Gracias. Perfecto. Ahora, la cuestión que todavía no resuelvo en esta pequeña explicación y que va a ser parte del objetivo de la siguiente práctica es cómo es que la implicatura logra, cómo es que surge, cómo se detona, cómo se transmite, cómo es que los participantes entienden que eso es la implicatura. Y parte de la respuesta se las acabo de dar ahora, pero no es la respuesta completa. Entonces, la próxima clase vamos a ver con detalle cuáles son los mecanismos conversacionales que hacen posible las implicaturas conversacionales y cómo es que los principios de la comunicación, el principio cooperativo y las máximas, juegan un papel central para explicar ese fenómeno. ¿Vale? Bueno, terminamos el material que quería cubrir hoy.
¿Tienen alguna pregunta antes de irnos? ¿Algo que quieran que aclare? ¿Todo bien? ¿Claro? Bueno, en ese caso, nos vemos la próxima semana. La próxima semana es la última clase. Les voy a dar el examen y la fecha de entrega ese día. Entonces, hacia el final de la clase voy a dedicar como media hora para hablar del examen y todo eso. Les recuerdo, va a ser un examen tipo, yo les hago preguntas y tienen que responderlas en modo de ensayo. O sea, como con pequeños ensayitos de entre una página y media. Entonces puede ser algo así como explica por qué Frege pensó que tal y tal, ¿no? Y bueno, también les voy a dar la fecha de entrega. Como les había anticipado, la universidad me pide que yo suba mis calificaciones en cierta fecha. Yo les voy a pedir que me entreguen el examen una semana antes, simplemente para que yo tenga oportunidad de calificar. Entonces, les voy a dar tanto tiempo como pueda y al mismo tiempo dejarme tiempo suficiente para calificar, ¿va? Entonces, no se los voy a pedir la semana siguiente y nada así. Solo me hace falta ver el calendario para poder decirles exactamente cuándo va a ser. Pero van a tener tiempo, ¿vale? Bueno, realmente les recomiendo que no falten a la siguiente clase porque si se pierden la explicación sobre el examen, les va a costar trabajo, ¿vale? Bueno, pues nos vemos la próxima semana entonces. Que les vaya bien. Gracias. Gracias. No, Gracias, Hasta luego. profe. Muchas gracias. chao. Bueno, bien. Chao.